Mis hermanos, mis hermanas, comienzo pidiendo tiempo. Ya vieron el reloj, hoy nos atrasamos un poquito por todo lo que acabamos de ser iglesia y vivir este tiempo tan bonito. Y todo, yo sí les voy a pedir unos minutitos adicionales para poder hoy concluir esta serie sobre el reino de Dios. Que yo les dejé una tarea que espero que la hayan podido cumplir. La semana pasada les dije que ojalá que pudieran entre semana haber leído Mateo capítulo 13 y que lo hayan podido masticar y ir reflexionando antes de que llegáramos a esta enseñanza. En las semanas anteriores hemos venido viendo que el reino de Dios fue el mensaje inicial de la predicación de Jesús, que Jesús arrancó su ministerio de predicación diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, dijimos luego, que es el gobierno activo de Dios, es como lo que nosotros decimos el poder ejecutivo, ¿verdad? Decimos en los gobiernos actuales. Bueno, piensen en un rey soberano, todopoderoso, que es toda sabiduría, que es toda justicia y que ejerce un gobierno de plenitud sobre todas las naciones. Ese es el reino de Dios. Mis hermanos, desde el Antiguo Testamento vimos en la segunda enseñanza que eso ya se había profetizado, ya se había anunciado, que vendría un momento en el que sobre toda lengua, raza y nación iba a aparecer un anciano de días que iba a entregar ese reino a un hijo del hombre para que todo el mundo le rindiera honor al Hijo del Hombre. Jesús llegó y dijo y anunció que Él era ese Hijo del Hombre que había sido anunciado. Pero algo pasó, mis hermanos. A pesar de que esa había sido la esperanza durante siglos en el Antiguo Testamento, el reino se había acercado, el reino tenía la puerta abierta para poder entrar por sus atrios, como dicen los salmos, y la gente lo rechazaba. La gente no aceptaba, y los que lo aceptaban eran aquellos que menos se sentían ser destinatarios del reino de Dios. Y por eso Jesús decía a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes, les decía, los pecadores, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes en el reino de Dios. Así es que el reino de Dios fue una sorpresa. Y mis hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 13, que fue, espero que lo hayan podido leer, si no ahorita vamos a hacer un repaso. Y vamos a ver que llegó un momento en que Jesús, tanto para sus discípulos como para la gente que le escuchaba sus enseñanzas, Jesús utilizó un método para poder explicar qué era el reino de Dios. Y lo que utilizó fueron parábolas. Mis hermanos, una parábola es tomar una situación cotidiana, ¿ok?, para ilustrar una lección o una enseñanza. Como cuando usted le dice, ¿verdad?, a un niño pequeño, tal vez en una fiesta o en el recreo, en la escuela, en el kinder, y va pasando un niño corriendo y tal vez el suelo está mojado con tanta lluvia que hemos tenido últimamente. Y va el niño, y se cae. Y le dice la mamá, la abuela o la maestra, quien esté cerca, al otro niño que no va corriendo, llega y le dice: ¿vio lo que pasó? Ve, eso es lo que pasa si se corre con el suelo mojado. Eso que esa madre o esa maestra hizo sin saberlo es una parábola, porque es tomar un relato cotidiano de algo que pasa y traerlo para dar una lección. ¿Okay? Eso es una parábola. ¿Quiénes escuchaban a Jesús? La gente pobre, los jornaleros, los pescadores, los agricultores. Y entonces Jesús les da parábolas que tienen que ver con esto. Y vamos a ver, Jesús les decía: el reino de los cielos es como un hombre que siembra. El reino de los cielos es como una mujer que amasa la masa. Y Jesús entonces toma situaciones cotidianas para intentar darles una lección superior sobre lo que es el reino de Dios. Pero llegó un momento en que sus propios discípulos le anunciaron a Jesús: Jesús, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué no les explicas a ellos de forma directa cuáles son las verdades del reino? Y ahí, mis hermanos, es donde Jesús
nos vuelca la tortilla, si me permiten el criollismo, porque Jesús dice, vean, que el reino de Dios venga a una persona no es solamente un tema de comprensión aquí, es un tema sobrenatural, donde la gracia de Dios tiene que venir por fe a la persona que cree en Jesús como Señor y Salvador. Entonces el reino de Dios yo lo explico en parábolas, dice Jesús, para que oyendo no entiendan y para que viendo no crean. ¿Cómo es eso? Barájenmela más despacito, vamos a verlo ahorita. Mateo capítulo 13, ¿están conmigo? ¿Ok? Dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Entonces, háganse en la idea, nosotros estamos muy familiarizados al Sermón del Monte. Entonces, donde imaginamos a un Jesús en una parte alta de un monte que se sienta y que la gente está abajo escuchando. Aquí el escenario es otro, aquí estamos en una playa, ¿ok? Estamos a la orilla de un lago y era tanta la gente que Jesús tuvo que unos metros adentro subirse a una barca y desde ahí enseñar. Entonces vayamos imaginándonos ese escenario. Versículo 3, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Ojo, hay muchísimas más de las enseñanzas de Jesús que no quedaron registradas por escrito, pero estas son las más significativas. Y comenzó entonces diciendo, un sembrador salió a sembrar. Una situación que ellos veían todos los días y que a lo mejor ellos mismos eran agricultores. Mientras iba esparciendo la semilla, ¿quiénes han tenido la experiencia de sembrar? ¿Saben que uno no llega solamente a sembrar en cualquier parte, sino que el suelo hay que prepararlo, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí un sembrador que le sucedió algo. Dentro de su semilla se esparció en diferentes lugares, no solamente en un terreno preparado. Mientras iba esparciendo la semilla, le iba tirando, una parte cayó junto al camino, ¿ok? Imagínense ustedes donde el surco iba más cercano a la zona transitada, ahí cayó algo de la semilla a la orilla del camino. Pero el sembrador siguió esparciendo, siguió echando la semilla y lo que pasó es que la semilla que cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Siguió esparciendo, otra parte cayó en terreno entre piedras, terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, pero la tierra no era profunda. Cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Uno esperaría que los discípulos de Jesús, su grupo más cercano, eran esos que sí tenían oídos, ¿cierto? Pero vea lo que dice el versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Responde Jesús, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. La versión que yo estoy leyendo es la Nueva Versión Internacional y Jesús les dice, a ustedes les es concedido conocer los secretos. En Reina Valera, el versículo 11 dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Ok, vamos despacito y con buena letra porque si el versículo 11 se entiende, se va a entender de ahí todo para abajo. ¿Quién da a conocer ese secreto o ese misterio? Vean lo que dice el texto. Jesús le hacen una pregunta y Jesús responde, a ustedes les es dado. Y la otra traducción dice, a ustedes se les es concedido. ¿Quién da esa capacidad de comprender el reino? Estamos clarísimos de que entonces el reino es algo que yo recibo, que el conocimiento, la luz del entendimiento para yo poder
captar, el que tenga oídos que oiga, es algo que me es dado, a ustedes les es concedido, a ustedes les es revelado. Entonces el reino de Dios, mis hermanos, no es por el mucho oírlo, sino que tiene que suceder un abrir los ojos espirituales, un abrir de oídos espirituales. Y Jesús les dice, a ustedes les es concedido. Dios les ha dado esa habilidad. Entonces, vamos despacito y con buena letra. El versículo 11 nos deja un fundamento, que el reino de Dios es algo que se recibe. Mis hermanos, es algo que se recibe externo a mí o interno a mí. Gracias, interno. ¿Por qué? Porque dice que tengo que comprenderlo, tengo que conocerlo. Es una revelación que viene a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu, al ser interior, el sinónimo que le queramos dar. Pero es una convicción tal que la persona que ha experimentado la salvación, nadie se lo puede arrebatar, mis hermanos. La persona que ha experimentado los ríos de agua viva que saltan para salvación, eso nadie se lo puede quitar. Hay gente que dice, es que usted lo volcaron, ¿verdad? Así se decía cuando alguien venía al evangelio, a usted lo volcaron. Si alguien te volcó fue Dios. Porque mis hermanos, poder estar muerto en delitos y pecados y pasar a tener vida y vida en abundancia, eso es algo que se recibe, eso es algo que Dios da. Esa es la salvación que se recibe por el evangelio. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino o los misterios del reino, pero a ellos no. Pero a ellos no. Aquí nosotros podríamos comenzar a decir, Dios, ¿y por qué? ¿Por qué no revelas la luz de tu palabra, de tu presencia, de tu gracia para todos? Y mis hermanos, la respuesta es que el mensaje sí está abierto para todos. La puerta del reino está abierta y es una puerta que aquí arriba, imagínensela, tiene un gran letrero que dice, que entre todo el que quiera. Así dice, ese letrero. Y cuando usted atraviesa esa puerta que dice, entra todo el que quiera, usted la entra y por el reverso, adentro de la puerta, usted ve otro letrero que dice, todos aquellos que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. El requisito para poder pasar esa puerta, mis hermanos, es la fe. La salvación nos es dada por gracia, porque nadie de nosotros la puede construir. Pero yo, para acceder a ese regalo, a esa salvación, yo tengo que creer. Mis hermanos, Dios no se va a arrepentir por mí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo tengo que tener un arrepentimiento. Yo tengo que clamar al Señor diciendo, Señor, yo reconozco mi pecado delante de ti. Puedo reconocer que he pecado, que te he ofendido. Y yo creo que tú me puedes restaurar, creo que me puedes perdonar, creo, Señor, que me puedes hacer tu hijo. Dios no cree por mí, yo tengo que creer, yo tengo que arrepentirme. ¿Qué es lo que el Señor me da? Me da el anuncio del evangelio, me da esa puerta abierta que dice, entre todo el que quiera. Pero cuando yo entro me doy cuenta que adentro dice, usted entró porque usted ha creído en el Hijo de Dios. Jesús explicó esto de una forma más bonita, mediante una parábola que hoy no me va a dar tiempo, no voy a ser iluso, no me va a dar tiempo de verla, pero se llama la parábola del banquete de bodas. Ahí se las dejo de referencia. Dice Jesús que el hijo de un gran rey se iba a casar y que entonces él mandó, el rey, el padre, mandó a todos sus siervos y dijo, vayan, díganle a los invitados que la comida ya está lista, que el novio ya está aquí, que vengan y celebren con nosotros porque mi hijo se va a casar. Y cuenta la parábola que mientras los siervos iban, se encontraban con los invitados y los invitados le decían, no, me acabo de casar yo, no tengo tiempo, y que otros le decían, no, es que tengo que ir a atender mis negocios o tengo que ir a mi casa. Y los siervos regresaron y le dijeron al rey, los invitados no quisieron. Y el rey dijo, vayan entonces al cruce de los caminos
¿Usted sabe quién estaba en el cruce de los caminos, mis hermanos? Los enfermos, como los semáforos aquí, ¿verdad? Los enfermos, la gente desvalida, la gente que no tenía posibilidades. Y entonces el rey dice, vaya al cruce de los caminos, donde están los enfermos, donde están los que no tienen trabajo. Vayan entonces y tráigalos, porque yo quiero que mi casa se llene, quiero que la fiesta se haga. Y leemos después que el rey estaba en la fiesta y dice que se encontró a uno que no estaba vestido para la boda. Y que él le dijo, amigo, de hecho que así dice la traducción, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido para la fiesta, para la boda? La Biblia no le pone ningún tipo de respuesta a la persona, queda en silencio. Y aquí es muy importante porque tal vez ustedes digan, pero si era gente que estaba en los cruces de los caminos, gente que no tenía posibilidades, ¿por qué los otros sí obtuvieron el traje de boda, el traje de fiesta y ese otro no? Si a nadie le dio tiempo de ir. Mis hermanos, porque en ese tipo de parábolas la gente toda entendía que lo normal era, cuando usted llegaba a ese banquete, en la pura entrada le daban un manto de fiesta. El rey, el señor, el que había invitado, donde usted iba entrando, le ponían, venga, pase a la fiesta. Y te daban un distintivo, un manto de fiesta. Y hubo uno que lo rechazó. Y el Señor dice a sus siervos, afuera. Es que Él no puede estar aquí si Él no se ha dejado recibir el manto de la gracia, el manto de la misericordia de Dios. Él no puede estar en las bodas del reino si pretende llegar aquí con sus méritos, con su historial de vida. No, Él tiene que recibir la gracia de Dios, tiene que aceptar el Evangelio. Ay, mis hermanos, estas son verdades básicas de la palabra de Dios, pero que nos tienen que seguir golpeando, que tienen que seguir diciendo, Señor, gracias por lo que has hecho en mí, como cantábamos hace un rato. Porque con tu sangre nos has lavado, con tu sangre nos has redimido. Versículo 12, estoy en Mateo 13, versículo 12. Al que tiene se le dará más. ¿Ah? ¿Más de qué, Señor? Más del conocimiento del reino de Dios. Más de la comprensión de los secretos y de los misterios de ese reino. Al que tiene se le dará más. Y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Aquí no está hablando de dinero, mis hermanos, está hablando del conocimiento del reino de Dios. Por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miran no ven, aunque oyen no escuchen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. O dice otra versión, el corazón de ese pueblo se ha engrosado, no es sensible, se les ha tapado los oídos, se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y dichosos los oídos de ustedes porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. La pregunta es, Señor, ¿y por qué es que no lo entiende? Ya lo expliqué. Mis hermanos, no la entiende porque el Evangelio del Reino es algo que yo necesito recibir. Yo necesito recibirlo, no cuestionarlo, necesito recibirlo. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla junto al camino. Verso 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Señor, yo quiero de eso. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Ustedes recuerdan que a Jesús había multitudes que lo seguían porque habían comido el pan multiplicado
y los peces multiplicados. Y esa multitud seguía a Jesús y lo quería convertir en rey, dice la Escritura. Y hubo un momento en que Jesús se voltea. ¿Se oye? ¿Sí? Jesús se voltea y les dice, no, el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no tiene parte conmigo. Y dice la Escritura, eso está en Juan capítulo 6, que de ese día muchos lo dejaron. Esa es la semilla, mis hermanos, que cayó entre piedras. Ellos lo recibieron y dijeron, claro Jesús, queremos más de eso. Pero cuando vino el momento de la prueba, no Jesús, realmente yo quería los beneficios del reino, pero no quiero lo que el reino me pide a mí. Versículo 21, la recibe con alegría, versículo 21, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Verso 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones, la que estoy leyendo dice, las preocupaciones de esta vida. La Reina Valera dice, pero el afán de este siglo o de esta vida. Dice que las preocupaciones de este siglo, el afán de este siglo, las preocupaciones de la vida y el engaño a las riquezas ahogan esa semilla, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que la oye. ¿Se dieron cuenta que los 4 terrenos oían? Mis hermanos, no es... Vean, estamos en el siglo XXI donde tenemos editoriales cristianas, radios cristianos, canales cristianos, por internet, todos los recursos que usted quiera. El mundo está expuesto al Evangelio como un mensaje que pueden oír, pero aunque tienen oídos no oyen, aunque lo pueden ver no lo entienden. ¿Me explico? Mis hermanos, estas páginas no han perdido vigencia, porque el corazón del hombre sigue siendo un corazón pecador. Mis hermanos, y el mensaje del Evangelio muchas veces, y yo mismo he estado en actividades de capacitación donde nos dicen, es que hay que volver el Evangelio más atractivo. Ay, mis hermanos, yo me revuelvo por dentro. ¿Qué es un evangelio más atractivo? Que alguien me explique. Si ya el evangelio es la perla de gran precio, si ya el evangelio, mis hermanos, es la puerta abierta del gran rey, yo no necesito endulzar ese mensaje. Ya es el mensaje que da vida. Y dice el versículo 23, el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Aquí es donde se da el quiebre de la galleta. ¿Ok? Los 4 terrenos oían, pero el 4.º terreno es el que, y de hecho que aquí la traducción dice entiende la palabra, pero en el idioma original es una palabra que tiene que ver con una comprensión profunda, realmente lo interioriza el mensaje. Oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Mis hermanos, antes de avanzar, tal vez alguno de ustedes en este momento esté pensando, Señor, ¿seré yo el terreno entre piedras? ¿Seré yo el terreno entre espinas? ¿Seré yo el terreno a la orilla del camino? Mis hermanos, no hay ser humano que a usted eso se lo pueda responder. Pero sí les puedo decir una cosa. ¿Notaron, espero, que la diferencia entre esos 4 terrenos tenía que ver con resistir? Notaron que uno de esos terrenos dijo, sí, rápidamente yo lo acepto, yo quiero. Pero dice Jesús, sí, pero en cuanto vinieron los problemas y las persecuciones hizo esta. Y otro terreno también dijo, sí, Señor, yo. Y dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la semilla. Mis hermanos, nosotros no podemos decirle a nadie cuál es su condición espiritual porque el corazón solo Dios lo ve. Pero sí
podemos llamar, exhortar y anunciar. Permanezca en el Señor. Permanezca en esa buena semilla, en ese terreno que da fruto. Permanezca en el Señor. Van a haber persecuciones, claro. El Señor anunció, en el mundo habrá aflicción, tentaciones. Bueno, dice el libro de los Hebreos que nosotros tenemos que confiar porque tenemos un sumo sacerdote que fue también tentado en todo y no cayó. Entonces en mi debilidad Él es el fuerte. ¿Ok? En mi falta de fe Él es fiel. Él es el que permanece. ¿Me explico? Entonces, a mí qué me toca, dígame a mí qué me toca. ¿Cómo somos, mis hermanos, con una ansiedad de querer nosotros un poquito de ese mérito? Dígame qué tengo que hacer. ¿Cuánto es la jornada y mucha gente se aprovecha de esto y dice, bueno, siembre, pacte, aquí. No, mis hermanos. Bueno, dígame cosas más espirituales. Entonces, ¿qué? 40 días de ayuno y oración y ya paso de terreno de piedras a buen terreno. Entréguese al Señor en espíritu y verdad. Ríndase a Él, baje sus armas, deje de discutir con Dios, de pelear con Dios. Mis hermanos, nunca vamos a ganar. Nunca. Bajemos las armas y sencillamente, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras, transforma mi vida, cámbiame. Ok, eso fue hoy domingo, 1 de diciembre del 24. Y mañana, igual. Y pasado, igual. Mis hermanos, la clave del terreno, y eso viene muy bonito en Juan capítulo 15, ahí le dejo otra tarea, donde Jesús dice algo bellísimo. Jesús dice que una rama desgajada, la Reina Valera dice, un pámpano, ¿verdad? Fuera de mí nada puede hacer, no puede llevar fruto. Pero dice, el que permanece en mí, mi Padre, dice, limpiará la viña, de modo tal que demos fruto. Entonces, mis hermanos, la clave está en resistir, la clave está en permanecer, la clave está en día con día mortificar mi carne. Eso significa hacer morir el viejo hombre. Y vean qué lindo, la historia que les conté hace un rato, Pablo dice en Colosenses, que ya lo estudiamos hace unos meses, revestidos del nuevo hombre, reciba el manto de la gracia de Dios. ¿Vamos bien? Versículo 24. Jesús les contó otra parábola. Entonces, la primer gran parábola para entender el reino de Dios es la parábola del sembrador. Aquí viene la segunda gran parábola. La primera tenía que ver con Jesús en vivo y acción, Jesús anunciando el evangelio. Ahí lo que estaba pasando. Esta segunda parábola, mis hermanos, tiene que ver con todo lo que la historia llama la era de la iglesia. Esta segunda parábola tiene que ver con todo lo que iba a pasar desde el momento en que Jesús muere y resucita y encomienda a su iglesia a predicar el evangelio hasta cuando Él venga. Entonces esta segunda parábola tiene que ver, ya vimos el presente del reino, vamos a ver una parábola del futuro del reino. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Caramba, me cambió el escenario aquí Jesús. Ya se concentró en decir, hay un buen terreno. Y ya el sembrador no anda tirando la semilla por todo lado, aquí me quedo sembrando. ¿Ok? El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. En su campo. Muy importante. Verso 25, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. La Nueva Versión Internacional dice, sembró mala hierba, pero la Reina Valera le pone más cariño aquí, más pimienta, y dice, no, sembró cizaña. ¿Ok? Yo les quiero contar un detalle para comprender bien esta parábola. El trigo, y aquí tengo al ingeniero forestal que me puede ampliar aquí la explicación. El trigo y la cizaña se parecen, es lo que estuve leyendo e investigando al respecto. Y que en las
etapas tempranas del crecimiento entre ambos, si usted no tiene un ojo entrenado, no la distingue, se parecen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando comienzan a crecer, el trigo, que de ahí viene el pan, y esa era la importancia de esta parábola, porque la dieta de ellos, la comida cotidiana, era a base de pan y tortillas. Entonces ellos ocupaban el trigo. Entonces la diferencia es que de la espiga del trigo ellos la molían y sacaban para pan, tortilla y todo lo que hacían. Y que la harina de la cizaña producía también sacaba harina, también sacaba masa, pero tenía un componente venenoso para el estómago. Entonces se parece el trigo y la cizaña, visualmente se parecen, pero a la postre el alimento del trigo sí nutre, el alimento de la cizaña es venenoso. Y eso fue lo que sembró el enemigo, mis hermanos. Entonces, versículo 26, brotó el trigo y se formó la espiga, pero apareció también la mala hierba o la cizaña también creció. Entonces los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? ¿De dónde salió la semilla, la cizaña? Esto es una obra del enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella al trigo, porque se parecen mucho. Porque usted los ve por fuera y todos respiramos, comemos, transpiramos y ocupamos ir al baño. Se parecen mucho la cizaña y el trigo. ¿Vamos a arrancarla? No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores: recojan primero la mala hierba, átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. ¿Se acuerdan que al principio les hice un énfasis en que él decía mi terreno, ¿verdad? Mi semilla, mi granero, mis hermanos, el reino de él. El reino de él. En la región de Israel no es como Costa Rica, que es verde, verde por todo lado. Hay poca vegetación, hay pocos árboles y ellos necesitaban aprovechar para el combustible, para encender fuego, cualquier cosa. Y entonces era muy normal que ellos dejaran que creciera la cizaña. Déjala que crezca, que al final me sirve para quemar, al final me sirve para encender fuego. Y Jesús entonces toma ese relato cotidiano y les dice: dejen que crezca la cizaña, papá, que al final en el horno de Dios va a servir. Un mensaje duro, y ellos lo escuchaban. Sigamos. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Mis hermanos, en realidad esto es una hipérbole, ¿ok? Hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza, ¿ok? Pero Jesús aquí está hiperbolizando, es decir, agarrando un principio y exagerándolo. Y dijo: esta semillita de mostaza, así de insignificante, así de pequeña, se siembra y viene a ser una gran matota. Es una hipérbole. ¿Y una hipérbole de qué? De Jesús, del reino de Dios. Ustedes ven el reino de Dios así, débil, pequeñillo, como que es eso lo que va a prevalecer contra el mundo y contra el enemigo. Sí, eso chiquitico. Usted lo siembra y crece y viene a ser un gran árbol frondoso. Versículo 33, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina. La Reina Valera dice 3 medidas, ¿cierto? Mis hermanos, eso era un tanate, eso era cantidades grandes como para hacer pan para 100 personas, era mucho. Y Jesús dice: sí, hasta para darle 3 medidas para alimentar a 100 personas con un poquito de levadura se la juega. Ese es el reino. El reino tiene que llegar a cubrir a todas las naciones. Sí, lo voy a hacer con una iglesia pequeña, débil, que se ve vulnerable. Con eso me basta. Porque el reino no se conquista, mis hermanos, por la fuerza. Y esas son otras donde yo me revuelvo.
cuando entonces nos dicen que hay que conquistar las esferas de poder. No hemos leído Mateo 13. La iglesia triunfa, mis hermanos, en la cruz. La iglesia triunfa viéndonos vulnerables. La iglesia, por favor, ese puñado de gente que cree un cuento ahí mitológico. Esta pequeña levadura, esta pequeña semilla de mostaza, con este mensaje tan sencillo de que somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento y perdón, eso es lo que trae, mis hermanos, la salud a las naciones, la salvación a las naciones. Hasta que fermentó toda la masa, versículo 34, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada, así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Ok, ¿se acuerdan que él estaba en una barca? Ajá. Bueno, entonces ya, ¿verdad? Se van, otro escenario ya más privado, y llegan los discípulos y le dicen, ve al versículo 36. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron, maestro, explícanos la parábola de la mala hierba del campo, la parábola de la cizaña. Es que ahí como que usted nos habló ahí, mejor Señor, así como hiciste con la del sembrador, explícanos la del trigo y la cizaña. Versículo 37, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? En el Nuevo Testamento es Jesús. ¿Qué es entonces la buena semilla? Es el mensaje del Evangelio. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba o la cizaña son los hijos del maligno. ¿Se parecen mucho? ¿Ah? Sí, como lo dije hace un rato, todos respiramos, vamos al baño y necesitamos comer. Nos parecemos muchos, pero el Señor dice, aunque visualmente en este campo que es el mundo se parezcan, el Señor conoce a su pueblo. El campo es el mundo, la buena semilla representa a los hijos del reino, la mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Por un tema de tiempo, yo me voy a quedar aquí y espero que ustedes sigan estudiando Mateo 13. Faltan 5 parábolas más. Aquí hay, en este capítulo hay 7, ya aquí pasamos la de la mujer y la del otro hombre que siembra. Me parece que quedan 4 parábolas más, mis hermanos, pero todas tienen un común denominador. El reino de los cielos se había acercado de una forma distinta a lo esperado desde el Antiguo Testamento. Ellos esperaban que el reino de los cielos viniera en poder, que todo el mundo se iba a dar cuenta, que nadie iba a quedar sin enterarse que el reino había venido. Pero vino el reino de una forma para ellos inesperada. Vino el reino, mis hermanos, con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de salvación, de misericordia. Vamos unas paginitas adelante a Mateo capítulo 24. Y yo les pido, como les dije al principio, por favor, 15 minuticos más para terminar esta serie, que espero que haya sido de mucha edificación. Vámonos a Mateo capítulo 24, versículo 14. Los discípulos, hace un rato leímos Mateo 13, vámonos al Mateo 24. Y los discípulos le dijeron, maestro, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Okay? ¿Cuándo será el fin del siglo? Y en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y este evangelio del reino, el único que hay,
el evangelio del reino de Dios, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, solamente Dios sabe qué significa exactamente evangelizar a las naciones. La verdad. Porque de aquí para atrás nosotros siempre hemos tenido en cuenta que se evangelizan son personas y que son las personas de forma individual las que pueden decir acepto el evangelio o rechazo el evangelio. ¿Cómo se evangeliza una nación? Por decreto de ley que el Estado nos apoye. No, no va por ahí. ¿Cómo se evangelizan las naciones? Por influencia, dando buen testimonio. Yo creo que puede ser mucho por ahí, pero no lo puedo afirmar. Solo Jesús sabe exactamente qué significa evangelizar a las naciones. Hay algunos que han interpretado que eso significa, como muchas veces quizás han escuchado campañas que dicen Cartago para Cristo, Costa Rica para Cristo, y lo interpretan como una forma en que todas las personitas de esta región tienen que venir a la fe cristiana para que se evangelicen las naciones. La gente que ha dedicado muchos años a estudiar este versículo, lo conectan con Mateo 28, 18. Vamos, un toquecito. Vean lo que dice Mateo 24, 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a las naciones, ¿ok? Y entonces vendrá el fin. Y vea lo que dice Mateo 28, 18, que es lo que tradicionalmente se conoce como la Gran Comisión. Y vamos a conectar esos dos versículos. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 24, 14 y Mateo 28, del 18 al 20, nos conectan el tema del fin, y el fin, mis hermanos, es la llegada definitiva del reino de Dios. ¿Cuándo sucederá eso? Porque es que esperamos que el reino se manifieste, porque esperamos que la muerte sea destruida, que el pecado sea destruido y que Satanás sea destruido, los tres enemigos de Dios. ¿Ha pasado eso? No, no ha pasado. Y por lo tanto tenemos certeza de que Jesús no ha regresado. Quiero decirles que dentro de toda la plenitud del cristianismo, donde hay muchas denominaciones, donde hay muchas iglesias, hay un grupo, hay un sector pequeño, pero lo hay, que interpretan que Jesús ya vino. ¿Ok? Así. Ya ellos interpretan que en el año 70, cuando fue destruido Jerusalén, esa fue la manifestación del reino de Dios viniendo en Jesús a traer juicio a Israel por haber rechazado a Jesús. Y entonces ellos dicen, a nosotros ya no nos toca esperar absolutamente nada, lo que nos toca es cristianizar. Eso es un sector que hay, que lo interpreta de esa forma. ¿Y tienen sus argumentos? Sí. Humildemente creo que no son acertados, pero existe esa postura. ¿Me pasas la diapositiva? Quiero enseñarle algunas otras posturas que hay. Esta es la postura, espero que puedan leer desde ahí o si no se acercan un poquito. Esta es la postura que, digamos, la Biblia nos presenta de forma más natural, más, digamos, usted le dice a una persona, léase el Nuevo Testamento, le doy 3 meses. Y se lo va leyendo y terminados los 3 meses ya se leyó el Nuevo Testamento y usted le pregunta, contame lo que entendiste, ¿qué tiene que pasar para que Jesús venga? Y si esa persona leyó con atención Corintios, se va a dar cuenta que en 1 Corintios capítulo 15 dice que tiene que suceder un evento extraordinario, que se toma esa palabra parusía del idioma original griego, que significa la venida. Eso es lo que significa parusía, la venida.
Y que en el momento, por eso viene la flecha hacia abajo, en el momento en que se da la parucía, los que estén vivos, el pueblo de Dios vivo en ese momento, junto con el pueblo de Dios de aquí para atrás de todos los siglos, dice que serán resucitados para encontrarse con el Señor. Eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, también ahí lo pueden revisar. Y que en ese momento que Cristo viene en gloria y que se da la resurrección del pueblo de Dios o la transformación de los que estén vivos, se inaugura el nuevo siglo, el siglo venidero. Eso es lo que el texto habla de así de una forma más clara. Pero la persona después de los 3 meses sigue estudiando. Adelante, siguiente. Y la cosa se nos complica un poquito, porque no es una línea recta donde exactamente podemos decir, estoy aquí en el presente siglo malo y ahora estamos en el presente siglo bueno, así, chan chan, y listo. No, la persona comienza a leer y encuentra que ya en el libro de Apocalipsis y en las cartas de Pablo nos anuncia que ese será el siglo nuevo, tiene cualidades que son muy diferentes al siglo actual. Dice que en el siglo nuevo, dice 1 de Pedro, habita la justicia de Dios. Y ahí no puede haber, que vea que es que aquel hermanito yo le presté un dinero y no me lo pagó. Eso ya no existe en el siglo nuevo. Que vea que estoy muy enfermo y me diagnosticaron una enfermedad crónica que me dieron 2 meses de vida. Eso ya no existe en el siglo nuevo. Entonces el siglo nuevo no es una continuidad de este mundo donde la iglesia va a vivir. Vea, se murieron todos los malos y los feos y el Señor nos dio a nosotros el reino, nos dio la tierra y ya. No, usted comienza a leer y se da cuenta que existe este siglo con un estilo de vida que cuando se da la parucía, la venida del Señor, el siglo venidero es consumado, pero es muy diferente a la presente vida. Bueno, pero la persona sigue estudiando. Adelante, la siguiente. Y llega el Apocalipsis. La persona vuelve y sigue estudiando, y el escenario se nos complica, porque hace un rato me dijiste que exactamente en la segunda venida del Señor se daba la resurrección, ¿sí? Y la Biblia eso lo afirma, pero llegamos al Apocalipsis y lo vuelve un poco más complejo, y el Apocalipsis dice, sí, pero habrán 2 resurrecciones. Ah, caramba, y esa no me la habían contado. Sí, no te la habían contado porque viene solo en Apocalipsis. Entonces el escenario de Apocalipsis dice que hay una primera resurrección, Apocalipsis capítulo 20, y que en esa primera resurrección se inaugura una etapa que la Biblia llama el milenio. Y al final de ese milenio hay una segunda resurrección donde ahora sí, la flecha de arriba, el siglo venidero, el nuevo siglo, ahora sí comienza. Ok, aquí es donde la cosa se pone bonita, mis hermanos, porque, salud, hay un sector de estudiosos bíblicos, de gente que ha dedicado muchos años a esto, que interpretan que esas 2 resurrecciones y ese milenio son simbólicos para referirse a que la primera resurrección, ¿qué es? Cuando la persona acepta a Cristo. La persona es salva, pasa de muerte a vida. Eso dice la Escritura, ¿eh? Recibe la vida eterna aquí y ahora. Y que toda la primera resurrección es una resurrección espiritual. Y que la segunda resurrección sí va a ser la definitiva. ¿Dónde dice la Biblia eso? No, en ningún lugar. Es una interpretación. ¿Ok? Y lo ven eso como algo simbólico, como algo espiritual. Hay otro sector que es el mayoritario. Pero ojo, no se vayan con la finta. No porque sea el mayoritario significa que es el correcto, el infalible, el que todos tenemos que creer, no. Sino que es el mayoritario. ¿Qué cree que todo eso es literal? Que ahí simbólico no hay nada, que todo eso es literal. Y que literalmente, cuando se dé la primera resurrección, va a ser solo para el pueblo de Dios. Y que vamos a coexistir, pueblo de Dios resucitado, junto con todas las otras naciones normalitas por 1000 años literales de calendario, que viven, mueren, tienen chiquitos, van al trabajo y todo como si nada por 1000 años, y que
la iglesia sí está resucitada con Cristo en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Así de específico lo ponen. Y que cumplidos esos 1000 años exactos, ahora sí, hay una batalla final donde Satanás es soltado, porque durante 1000 años estuvo encadenado, y que pasados esos 1000 años, ahora sí el Señor lo destruye de forma definitiva. Mis hermanos, les quise cerrar esta serie con estas posturas para decirles, vean, tengan mucho cuidado y mucha atención con libros, con prédicas, con recursos que están abiertos al acceso de todo el mundo por el internet, pero que hay algunos que te dicen no hay que esperar nada, no hay nada que esperar. Ya el Señor vino espiritualmente, no hay nada que esperar. Esa postura se llama, ay Dios mío, preterismo, gracias. Preterismo, por ahí, por ahí. Lo de preterismo y hiperpreterismo puede ser una muy leve interpretación, pero sí, en general preterismo. Luego está otra vertiente que te dice todo este esquema es espiritual y sí Jesús no ha regresado, tiene que regresar y todo esto de las dos resurrecciones, el milenio y demás, hay que interpretarlo de forma espiritual, de forma simbólica. Y hay otra postura que dice no, todo eso va a suceder así porque así. Siguiente y última diapositiva. Vean, yo quisiera ofrecerles una lente más del cuadro, que es quizás la que más me interesa que quede bien clarificada. Está el siglo venidero, allá al final, ¿eh? Ese siglo venidero no tiene enfermedad, no hay muerte, no hay Satanás, no hay nada que contravenga a Jesús y a su reino, ¿ok? Y luego estamos nosotros de este lado. Pero ¿qué es lo que pasó con la resurrección de Cristo? Que ven ustedes que inaugura esas líneas punteaditas. Mis hermanos, en la resurrección de Cristo dice el Nuevo Testamento que Jesús expuso en la cruz a sus enemigos derrotados. Que la resurrección de Cristo, dice Pablo en 1 Corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Vencida ha sido. Entonces en la resurrección de Jesús, ese siglo venidero del reino de Dios, mis hermanos, se retroproyectó para nuestra era. Y entonces ya aquí en el hoy, cada vez que nosotros cantamos que Jesús es el Señor, cada vez que cantamos al que está sentado en el trono, ¿qué estamos afirmando? Que todo eso que está al final de la historia ya se manifiesta sobre nuestras vidas, pero se manifiesta de una forma espiritual cada vez que la iglesia sigue triunfando con la proclamación del Evangelio. Pero vendrá el momento en el futuro donde ese triunfo será definitivo. Y ese es el ya y el todavía no del reino de Dios, mis hermanos. Ese es el reino que en el presente siglo, la era de la iglesia, aquí ya nosotros podemos decir, estamos manifestando las bendiciones de ese reino que las recibimos por el Señor. Hay interpretaciones, sí, hay interpretaciones que consideran que ese milenio falta todavía de vivirse. Hay otras interpretaciones que dicen, no, ese milenio también ya se está manifestando espiritualmente en la iglesia. ¿Lograremos ponernos de acuerdo? No lo sé y francamente no lo creo. No lo creo. ¿Cómo impacta esto a la iglesia? Lastimosamente no debería impactarla en términos de la misión de la iglesia. Porque vieron lo que decía Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a ellas y vendrá el fin. Entonces, más allá de cuál es el esquema correcto, no va por ahí la discusión. La discusión es que la iglesia sea fiel siendo iglesia. ¿Ok? Nosotros hemos vivido aquí en carne propia esta semana con todo lo de Annalise y Mateo y la semana pasada con todo lo que fue el apoyo voluntario y lleno de amor que se le dio
a don Trino y a Ana Libe, hemos vivido ese reino venidero, ¿me explico? Somos la iglesia manifestando amor, compasión, misericordia. Esas son las bendiciones del reino de Dios aquí y ahora. Pero no está eso en todo el mundo, no, porque todavía el trigo y la cizaña están juntos. No ha sido todavía la gran cosecha. Mis hermanos, estos temas son para seguirlos estudiando, pero por favor, si usted los va a seguir estudiando, tenga siempre en cuenta, Señor, ¿cómo esto me consolida mi fe para seguir siendo fiel a ti? No para andar discutiendo con hermanos. Muchas iglesias se han dividido por este tema, muchísimas, mis hermanos, porque ustedes tienen que creer esto, no, aquello. Yo quiero decirles que todo esto nosotros lo vemos a nivel del Centro Cristiano de Cartago, todo esto lo vemos como doctrina secundaria, de tal modo que si alguno de ustedes dice, no, yo creo que es simbólico, hermano, muy bien, llegaste a esa conclusión, adelante. Y otro hermano levanta la mano y dice, no, yo creo que esto tiene que tener un cumplimiento exacto porque la palabra se tiene que cumplir exacta. Hermano, muy bien, si usted llegó a ese entendimiento se lo respetamos también, pero lo que no les vamos a promover es que entre los dos se peleen y que entre los dos hagan grupitos y digan, vengan conmigo los de la visión literal y conmigo los de la versión simbólica. No, eso no. Lo que todos tenemos que estar de acuerdo es, el Señor viene, amén. Mientras el Señor viene, la iglesia tiene que ser iglesia, amén. ¿Puede pasar eso mañana o en otros 2000 años? Eso es potestad del Señor, a nosotros nos toca ser fieles, amén. Así es que los invito, que en el 2025, desde ya les digo, vamos a tener unos módulos de capacitación virtual. Yo los invito a todos.